¿Debería un cristiano votar por la UNE o debería votar por Semilla? Estimados amigos y conciudadanos guatemaltecos, como diría por allá nuestro presidente, allá por épocas del COVID, estamos ante uno de los momentos más tensos que recuerdo haber vivido en mi vida políticamente hablando en mis casi 30 años de vida. En un par de días son las votaciones de la segunda vuelta para la presidencia de Guatemala, lo que quiere decir que el que gane en esta ocasión va a ser el siguiente gobernante del país por los siguientes 4 años. Por lo que es normal que estemos preocupados por el futuro de nuestro país, de nuestro entorno, de nuestra economía, de nuestra familia y que disminuya la corrupción en el gobierno. Es un tema bien complicado, pero tenemos esperanza. Los dos candidatos que quedaron en esta ocasión fue por su parte Sandra Torres por el partido de la UNE y Bernardo Arévalo por el partido de Movimiento Semilla. Y dentro de estas elecciones se ha estado dando el movimiento donde se han visto implicados varios líderes religiosos cristianos del país, donde explícita o implícitamente han dejado ver su postura respecto a las elecciones que vienen, preocupados por lo que creen puede venir si queda tal o cual candidato, lo que ha causado bastante división dentro del mismo pueblo cristiano. Y ciertamente no había visto una polarización de este tipo dentro del mismo pueblo de Dios, dentro de los mismos cristianos, porque no vamos a hablar de iglesias, vamos a hablar de individuos guatemaltecos cristianos, ¿ok? ¿Y cuál debería ser nuestra postura ante lo que está sucediendo en el país? Entonces, este video es especialmente para los cristianos. Ya si vos defendés alguna ideología o si apoyas a un candidato o al otro, eso ya es tema aparte, ¿ok? La cuestión aquí es, ¿a quién debo apoyar como cristiano? Dentro de nuestro voto consciente, deberíamos tomar en cuenta varios factores al momento de analizar nuestro voto y deberíamos formar nuestro criterio, obviamente siempre basados a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia, que es lo que creemos que nos va a regir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, entre lo que es bueno y lo que es malo. Pero quisiera dejar algunos puntos claros. Número 1, no podemos poner nuestra confianza completamente en una persona. Sé que ambos candidatos por su parte hacen promesas de bienestar para que las personas voten por ellos, pero de las promesas que se hacen en época de campaña a las promesas que van a cumplir, sabemos que hay una gran diferencia. Entonces yo no me dejaría llevar por las promesas de gobierno que cada uno pueda llegar a hacer, sino intentémonos fijar un poco en la coherencia de sus planes de trabajo, de su testimonio y de su forma de comportarse, que está difícil. O sea, yo sé que está complicado, pero dejemos de ver a tal o cual persona como que si fuera el salvador de nuestros intereses, porque escucha bien, ni Sandra Torres ni Bernardo Arévalo son la solución. Dejémoslos de defender como si ellos fueran a ser el salvador de nuestro país. Número 2, dejemos de crear fanatismo hacia el candidato que nosotros consideramos que es el correcto. Está bien que apoyemos a un candidato en particular o a su ideología, porque sus propuestas pues nos parecen bien, pero en lo que no podemos caer es en el volvernos fanáticos de algún partido o movimiento, porque tarde o temprano nos van a decepcionar, eso siempre pasa. Lo mismo decíamos en la pandemia con el ojitos cansados del presidente Yamatei, cuando creíamos que estaba haciendo lo correcto por el país. Miren cómo nos ha ido. De verdad no creo que valga la pena pelearse o rasgarse las vestiduras por un candidato o el otro, y que se nos quede claro que a los políticos no se les defiende, a los políticos se les exige que trabajen bien. Entonces sea quien sea que vaya a quedar, ojalá que hagan bien su trabajo, porque ahí es donde nosotros como pueblo debemos estar detrás de ellos, exigiéndolo que lo hagan bien. Defendiéndolos nada más parecemos las personas que se pelean por defender si son del Real Madrid o del Barcelona, o que si son rojos o cremas, y se terminan peleando por gente que ni siquiera los conocen. Es una tontería defender personas que ni conocemos ni nos conocen a nosotros. Entonces, ¿por quién debería votar yo como cristiano? ¿Debería votar por la UNE o debería votar por Semilla? Quiero que leamos un pasaje un poco corto, pero que creo que nos da algunas pistas de lo que Dios espera de nosotros al nosotros elegir un gobernante para que nos, valga la redundancia, gobierne. Esto está en Deuteronomio capítulo 17. Número 1, sabemos que Dios es quien pone y quita gobernantes, ¿ok? Aunque en la actualidad nosotros seamos quienes los escojamos por un proceso democrático. Pero en el versículo 15 dice que debe ser alguien que sea de los nuestros, que sea del pueblo, y entendemos que debe ser alguien que quiera ver el bienestar del país al cual va a gobernar. Número 2, tiene que ser alguien que no haga retroceder al pueblo que ya está avanzando en pos de un futuro mejor. Debe ser alguien que no haga retroceder al país para enriquecerse a sí mismo. Número 3, debe ser alguien
que de alguna forma debe ser difícil que caiga en corrupción, está dificilísimo, que pueda desviar su objetivo principal de gobernar al país. Número 4, debe ser una persona que sea temerosa de Dios, que sería lo ideal, pero sabemos lo difícil que sería que alguien temeroso de Dios llegara a gobernar el país. Y ambos candidatos que están en segunda vuelta les aseguro que no van por ese rumbo. Entonces nos tendría que alcanzar lamentablemente con alguien que respete las creencias de cada uno para que el ejercicio de la fe sea libre para todas las personas, tal y como está en la Constitución de nuestro país. En Deuteronomio 17, versículo 18 dice que cuando esta persona que haya sido escogida para gobernar se siente, el pueblo de Israel debía darle una copia de la ley de Dios para que esta persona aprendiera a temerle a Dios. Pero si lo analizamos, esta persona que se siente a gobernar tiene que tener las otras 3 características anteriores, principalmente antes de sentarse a gobernar. Pues ahí es donde entra el labor de nosotros como iglesia, y es que pese a cualquier persona que se siente a gobernar en el poder, nuestro rol como cristianos y como iglesia es enseñar a la sociedad, enseñar a los gobernantes a aprender a temerle a Dios. Y por último, en el versículo 20 nos dice que tiene que ser alguien que no se vaya a exaltar más que el pueblo a quien está gobernando. O sea que tiene que ser alguien que venga a servir al pueblo a quien va a gobernar. Al final eso es un presidente, un diputado o un alcalde. Son servidores públicos y la palabra misma lo dice. Tendrían que servirle a las personas. Son ciudadanos al igual que nosotros, pero nosotros les pagamos a través de nuestros impuestos para que les sirvan al país. Entonces es su obligación trabajar y es nuestra obligación exigirles que ese servicio sea bien realizado. Pero cuéntenme qué piensan del tema. Estamos ante un momento de elección difícil. Sé que todos estamos confundidos. Muchos vemos a un candidato como que fuera el salvador del país. Y si vemos que alguien va en contra del candidato en el cual nosotros tenemos esperanza, nos terminamos peleando. Así que este video es especialmente para eso, para que pensemos, para que razones tu voto, para que tomes estos 5 aspectos que menciona la palabra de Dios sobre los criterios que nosotros deberíamos tener para poder elegir un gobernante. No te voy a decir yo a quién, porque cada quien es inteligente y cada quien tendría que tener la capacidad de poder razonar por quién va. Pero lo importante es que vayas, pensar bien tu voto, definir por quién vas, apoyarlo, y si alguien apoya a otro, pues está bien, no nos vamos a estar peleando por eso. Pero vas, analizas tu voto, lo realizas, y cual sea el presidente que vaya a quedar al final, es nuestra responsabilidad como cristianos también el orar por ese gobernante. Entonces eso ya va a ser cosa de otro video. Entonces hasta aquí mi reflexión. La caja de comentarios está abierta, contame qué pensás acerca del tema. Al final parece insignificante el voto individual de cada uno, pero de uno a uno es como se va a definir el futuro de nuestro país. Así que vamos, cumplamos nuestra responsabilidad ciudadana y vayamos a votar. Y nada, qué bueno verlos nuevamente, amigos. De verdad, me hicieron mucha falta. Primero Dios, nos vemos en otro video pronto. Ustedes saben que los quiero mucho. Y nada, que Dios te bendiga. Órale, adiós.